Después de conquistar el oro olímpico y romper récords que parecían inalcanzables, Sydney McLaughlin-Levrone podría haberse permitido descansar. Sin embargo, para ella, el descanso no existe. Cada victoria, por brillante que sea, solo marca el inicio de un nuevo desafío. En 2024, cuando el mundo del atletismo creía haber visto su punto máximo, Sydney demostró que su historia apenas comenzaba. Nacida para competir, McLaughlin-Levrone posee una mezcla única de elegancia, técnica y ferocidad. Desde sus primeros días en las pistas de Nueva Jersey, su estilo fluido llamó la atención, una combinación perfecta de control y potencia. Pero más allá del talento, lo que realmente la distingue es su determinación obsesiva. En su mente, no hay límites, solo márgenes que se deben empujar un poco más cada temporada. Durante los Juegos Olímpicos de París 2024, esa mentalidad quedó en evidencia. Cada salida, cada paso y cada salto parecían calculados con precisión matemática. McLaughlin-Levrone no solo ganó, dominó. Cruzó la meta con una naturalidad que dejó sin palabras a rivales y espectadores. En ella, el esfuerzo se transforma en arte, y la velocidad parece fluir sin resistencia. Su actuación reavivó un debate antiguo. ¿Hasta dónde puede llegar el cuerpo humano? Cuando Sydney detuvo el cronómetro en 50.65 segundos en los 400 metros con vallas, no solo rompió su propio récord, sino que hizo tambalear las nociones científicas de rendimiento. Aquella carrera fue más que una victoria, fue una declaración de guerra al imposible. Después de esa hazaña, muchos esperaban que se conformara con mantener su reinado. Pero McLaughlin-Levrone nunca ha sido una atleta que se conforme con repetir lo que ya domina. En lugar de centrarse únicamente en los 400 metros vallas, amplió su campo de visión hacia los 400 planos y, según rumores, incluso los 800 metros. Para ella, el desafío no es ganar, sino evolucionar constantemente. En una entrevista posterior, confesó que cada entrenamiento está planificado con precisión milimétrica. No se trata solo de correr rápido, dijo. Se trata de aprender a escuchar tu cuerpo, de entender cuándo exigirle más y cuándo darle descanso. Cada detalle importa. Esa mentalidad casi científica la ha convertido en un ejemplo de profesionalismo extremo. Sin embargo, lo que hace a Sydney aún más fascinante no es solo su rendimiento físico, sino su serenidad. Mientras muchos atletas viven dominados por la presión, ella irradia calma. En el momento más tenso de la competencia, cuando las cámaras enfocan su rostro, su expresión es tranquila, casi espiritual. Es como si el ruido exterior desapareciera, y solo existiera el sonido de su respiración y el ritmo de sus pasos. Esa calma es el resultado de años de autoconocimiento y trabajo mental. McLaughlin-Levrone ha hablado abiertamente de su fe y de cómo su espiritualidad le da equilibrio. Todo lo que hago lo entrego a Dios, repite con frecuencia. Esa conexión interior se refleja en su manera de competir, serena, pero implacable, humana, pero casi perfecta. Cada vez que pisa la pista, transmite una sensación de inevitabilidad, como si el resultado ya estuviera escrito antes de que empiece la carrera. Pero lo que pocos comprenden es cuánto sacrificio hay detrás de esa aparente facilidad. Entrenamientos diarios bajo el sol abrasador, repeticiones infinitas de técnica, análisis de vídeo, ajustes de zancada. Nada en su éxito es casualidad. Sydney también ha cambiado la forma en que se perciben las pruebas femeninas de velocidad y vallas. Su dominio técnico ha elevado el nivel de exigencia para toda una generación. Las jóvenes atletas ya no la ven solo como una campeona, sino como un modelo de perfección atlética y mental. Ha redefinido lo que significa ser una corredora de élite en el siglo XXI. Alguien que combina inteligencia, disciplina y una visión artística del deporte. Cuando se le preguntó qué la motiva a seguir, su respuesta fue tan simple como poderosa. No quiero saber hasta dónde puedo llegar. Quiero descubrirlo. En esa frase se resume toda su esencia. No corre por medallas, sino por conocimiento. No compite por superar a los demás, sino por superarse a sí misma. Cada vez que cruza la meta, no celebra el fin de una carrera, sino el inicio de una nueva búsqueda. Sydney McLaughlin-Levrone no es solo una atleta de récords, sino una arquitecta del movimiento humano, una mujer que ha convertido la velocidad en una forma de arte y la perfección en su religión. Y si algo ha dejado claro con su trayectoria, es que su historia todavía está lejos de terminar.
Detrás de cada récord mundial hay una mente que no conoce el descanso. Sydney McLaughlin-Levrone no compite solo contra rivales, sino contra su propia percepción del límite. Lo que para otros es una meta, para ella es apenas una referencia temporal que tarde o temprano volverá a romper. Su relación con el tiempo es casi filosófica, lo estudia, lo desafía y, finalmente, lo vence. Durante una entrevista posterior a su triunfo en París 2024, Sydney explicó que cada jornada de entrenamiento está meticulosamente diseñada para optimizar el rendimiento. No existen los días perdidos, dijo. Cada sesión tiene un propósito: mejorar la técnica, fortalecer el cuerpo o calmar la mente. Todo está conectado. En su voz no hay soberbia, sino precisión científica. Ella no improvisa, planifica, analiza y ajusta. Su rutina refleja una perfección calculada. Despierta temprano, entrena bajo la supervisión de su equipo técnico y dedica horas al estudio de sus carreras grabadas. Observa cada paso, cada apoyo, cada movimiento del tronco. Lo que para el espectador parece natural y fluido es, en realidad, el resultado de miles de repeticiones destinadas a pulir hasta el más mínimo detalle. Lo más impresionante, sin embargo, es su autodisciplina mental. Sydney entiende que la diferencia entre un 50.65 y un hipotético 49.99 no está solo en los músculos, sino en la mente. En ese nivel, el cuerpo humano ya se mueve al límite. Lo que decide el resultado es la capacidad de mantener la calma mientras el dolor y la presión aumentan. Ella ha aprendido a convivir con esa incomodidad, a dominarla hasta convertirla en parte de su flujo natural. Su entrenador ha contado que McLaughlin-Levrone puede repetir una serie de ejercicios durante horas sin quejarse, hasta que el movimiento sale exactamente como quiere. No busca solo correr más rápido, sino correr de manera perfecta. Es una artista de la biomecánica. Su cuerpo no solo se mueve con potencia, lo hace con una elegancia que recuerda a la danza. Por eso, cuando se desliza entre las vallas, parece que flota. A menudo la comparan con leyendas de la mentalidad competitiva como Kobe Bryant o Michael Jordan. No por su carácter explosivo, sino por su obsesión silenciosa. McLaughlin-Levrone no habla mucho, pero su lenguaje corporal revela una concentración total. Mientras otros atletas celebran, ella ya está revisando mentalmente su ejecución. Siempre hay algo que se puede mejorar, suele decir. Esa búsqueda incesante ha llevado a que muchos la consideren más una perfeccionista que una corredora. Pero lo cierto es que su perfeccionismo es la razón de su dominio. En cada competencia, Sydney combina inteligencia táctica con una serenidad que desconcierta a sus oponentes. Mientras el resto se deja llevar por la adrenalina, ella parece moverse en cámara lenta, anticipando cada instante. También ha aprendido a equilibrar su ambición con una profunda espiritualidad. En varias entrevistas ha señalado que su fe en Dios es su ancla. Nada de lo que hago tiene sentido sin él, afirma. Esa conexión espiritual le permite competir sin miedo, porque no ve la derrota como un fracaso, sino como una lección. Esa mentalidad la libera del peso de la presión y le da una claridad que pocos atletas logran alcanzar. Su entorno, consciente de su nivel de exigencia, intenta mantener un equilibrio entre perfección y bienestar. A veces tenemos que recordarle que también es humana, confesó uno de sus preparadores. Pero incluso en los días difíciles, McLaughlin-Levrone no se permite perder el enfoque. Sabe que el éxito no se construye en los momentos de gloria, sino en los días silenciosos en los que nadie la ve entrenar. Tras batir su propio récord mundial, en lugar de celebrar durante semanas, volvió al trabajo al día siguiente. No porque fuera insensible a la victoria, sino porque en su mente ese logro ya formaba parte del pasado. El verdadero desafío estaba por venir: superar su propio estándar una vez más. El objetivo de bajar de los 50 segundos en los 400 metros con vallas no es un simple sueño, es su próxima misión. Lograrlo significaría entrar en una dimensión desconocida, donde ninguna atleta ha llegado. Muchos expertos aseguran que romper esa barrera requeriría una combinación de velocidad, resistencia y técnica que hoy parece imposible. Pero si hay alguien capaz de hacerlo, es ella. Sydney McLaughlin-Levrone encarna el concepto más puro del progreso humano, la idea de que la perfección no se alcanza, sino que se persigue eternamente. Su batalla no es contra el reloj, sino contra el conformismo. Y cada vez que cruza la línea de meta, deja claro que el límite, una vez más,
se ha movido un poco más lejos. Cuando se le preguntó a Sydney McLaughlin-Levrone cómo sería su carrera perfecta, su respuesta desconcertó al mundo. No creo que exista, dijo con una sonrisa tranquila. Tal vez el día que rompa el récord mundial, pero aún así sentiré que algo puede mejorarse. Aquellas palabras revelaron la esencia de su grandeza. La perfección, para ella, no es una meta alcanzable, sino una dirección hacia la cual avanzar. Esa mentalidad explica por qué sigue entrenando con la misma intensidad después de cada título olímpico y cada récord mundial. Sydney no corre solo para ganar, corre para comprender hasta dónde puede llegar el cuerpo humano. Su obsesión no se alimenta del reconocimiento público, sino del desafío interno de superar su última versión. En un deporte donde las diferencias se miden en centésimas de segundo, su atención al detalle es lo que la separa del resto. La temporada 2025 fue la confirmación de esa filosofía. Tras dejar atrás las vallas, muchos pensaban que el cambio al 400 metros planos sería una transición arriesgada, incluso innecesaria. Pero McLaughlin-Levrone no busca caminos fáciles. En Tokio, su 47.78 segundos la colocaron en el segundo puesto histórico, apenas a 12 y 18 segundos del récord de Marita Koch, vigente desde 1985. Esa diferencia mínima, imperceptible para la mayoría, se convirtió en su nueva obsesión. Cada centésima importa, repite constantemente. Y lo dice con la convicción de quien vive midiendo su mundo en fracciones de segundo. Para Sydney, el tiempo no es solo una medida, es una entidad viva, un rival invisible que la desafía a diario. Cada entrenamiento, cada sesión de recuperación, cada hora de sueño está estructurada para ganarle una décima al reloj. En su universo, el tiempo no se gasta, se invierte. Esa precisión casi obsesiva la ha llevado a un nivel de control que pocos atletas soportarían. Su alimentación es estricta, su descanso innegociable, su concentración total. Y sin embargo, detrás de esa disciplina férrea, existe una humildad que desarma. Cuando se le menciona la posibilidad de ser la mejor atleta de todos los tiempos, ella responde: no pienso en eso. Solo quiero ser fiel al talento que se me dio. El público, los medios y las leyendas del atletismo la observan con admiración. El presidente de World Athletics, Sebastian Coe, incluso bromeó con verla competir en los 800 metros, una distancia completamente distinta que pondría a prueba su resistencia más que su velocidad. Su respuesta fue tan enigmática como reveladora, sin comentarios. No dijo que no, y ese pequeño gesto encendió las teorías sobre lo que podría venir. Quizás, como dicen algunos expertos, el futuro de Sydney no se limita a una sola prueba. Tal vez su búsqueda de la perfección la lleve a explorar nuevas disciplinas, nuevas formas de poner a prueba su mente y su cuerpo. Lo cierto es que, mientras otros atletas buscan cerrar su carrera con un último récord, McLaughlin-Levrone parece estar apenas comenzando la segunda fase de la suya. Su historia trasciende los números y los títulos. Representa una verdad universal, que la excelencia no es un destino, sino un proceso. Sydney encarna el espíritu de quienes nunca se conforman, de los que comprenden que la verdadera victoria se encuentra en el esfuerzo, no en el resultado. Su perfección, paradójicamente, está en aceptar que la perfección no existe. Hoy, con solo 26 años, es ya una leyenda viva. Posee 6 récords mundiales, 4 oros olímpicos y una temporada invicta en el 400 metros planos. Y aún así, sigue repitiendo: no he corrido mi carrera perfecta. Esa frase, lejos de sonar arrogante, resume la filosofía que la ha llevado tan lejos. No se trata de alcanzar el final del camino, sino de disfrutar la persecución constante del límite. Cuando la vemos cruzar la línea de meta, exhausta pero serena, comprendemos que su mayor batalla ocurre en silencio, dentro de su mente. Allí donde las dudas y el cansancio intentan imponerse, ella encuentra una voz más fuerte que dice: todavía puedes hacerlo mejor. Esa voz, la que nunca se calla, es la que ha convertido a Sydney McLaughlin-Levrone en algo más que una atleta, en un símbolo de perfección infinita. Quizá algún día logre romper esa barrera de 47.60 o incluso bajar de los 49 segundos en las vallas. Pero incluso si lo hace, probablemente sonreirá, respirará hondo y dirá: todavía hay algo que mejorar. Y esa será la razón por la que su legado jamás dejará de crecer. Porque la perfección,
como la velocidad, no se alcanza, se persigue.